En la mansión do Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté... Damos las gracias a nuestro Dios, hermanos, por esta bellísima oportunidad de que nuestro Padre Celestial, hermanos, nos brinda el privilegio de poder estar nuevamente en casa, hermanos. Siempre que venimos a la ciudad de San Luis Potosí, regresamos, hermanos, a los fundamentos, al principio. En especial cuando venimos a esta congregación, mi familia y un servidor, hermanos, regresamos a nuestra cuna, donde nuestro Dios, hermanos, nos dio el privilegio de nacer. Hace más aproximadamente, un poquito ya pasaditos, de 10 años, hermanos, que un servidor conoció la iglesia del Señor. Conocimos a los hermanos de esta congregación, entregamos nuestra vida a Cristo, hermanos, y pues la congregación, si no mal recuerdo, tenía 7 años, porque hoy están cumpliendo 17 años, ¿verdad? 17 años, hermanos, se dice fácil, se dice sencillo, se puede hablar, hermanos, en unas cuantas palabras, pero podemos preguntarnos cuántos retos, hermanos, cuántos altibajos, cuántos problemas, cuántas angustias, cuántas lágrimas. 17 años, hermanos, de trabajo en esta congregación. Dios, hermanos, permitió que la ciudad de San Luis se enganalara el día de hoy, hermanos, se pusiera de manteles blancos con la grata bendición de cumplir 17 años. Pero hay algo, hermanos, todavía más preciado, más maravilloso. Hace más, hermanos, de 1900 años, un hombre empezó, hermanos, e inició una gran labor, un gran trabajo para el mundo entero, que haría cambios, hermanos, en la vida de muchas, pero muchas personas, incluyéndonos nosotros. Es por ello que les invito, hermanos, en esta tarde a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 13, que es donde vamos a tener, hermanos, nuestra meditación de la palabra de nuestro Padre Celestial. Hechos, capítulo 13, versículo 4. Y aprovecho, hermanos, en lo que encontramos el texto, agradecer a la iglesia, a los hermanos de esta congregación, la grata invitación, hermanos, que le hicieron a este servidor. Esta historia, hermanos, que vamos a tratar el día de hoy, comienza, hermanos, en la mente de Dios. Comienza, hermanos, en el corazón de Dios. Pero es ejecutada en la vida, hermanos, de un grande siervo de nuestro Padre Celestial, el apóstol Pablo. Dice Hechos capítulo 13. Vamos a dar lectura del verso 4 en adelante. Dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hemos comentado hace unos momentos, hermanos, que hace aproximadamente más de 1900 años se inició, hermanos, una gran labor, un gran trabajo por parte de este siervo del Altísimo. De este siervo, hermanos, conocido como Pablo.
Este hombre de Dios, hermanos, transformó muchas ciudades enteras. Cambió la mente y los corazones, hermanos, de muchos. Aún en esta tarde, hermanos, el apóstol sigue haciendo mella en nuestros corazones. Y es precisamente, hermanos, de esto que queremos hablar en esta tarde, el trabajo del apóstol Pablo. ¿Sabe una cosa, hermanos, que nos llama tanto la atención? Que hoy a los mexicanos, pobres mexicanos, ¿verdad? Siempre nos meten en todo. No se diga Donald Trump, ¿verdad? A los mexicanos le tenemos temor a la palabra trabajo. A la palabra trabajo. Hasta por ahí hicieron una canción, hermanos, de no voy a trabajar, no voy a trabajar. Es una canción que hicieron los mexicanos, que hicimos los mexicanos. Y es por eso, hermanos, que en parte nuestro país no ha podido salir, hermanos, del hoyazgo en el que está. Porque no nos gusta trabajar. Hablando de la iglesia, hermanos, sucede lo mismo. Pero bueno, no vamos a hablar de estos detalles. Vamos a hablar del trabajo del apóstol Pablo. Y vamos a preguntarnos en esta tarde, hermanos, ¿cómo logró el apóstol? ¿Cómo logró el santo apóstol de Jesucristo, hermanos, su extraordinario, porque es un extraordinario trabajo, hermanos, exuberante, mágico, maravilloso, hermanos, que hizo en esta tierra? ¿No es así, hermanos? El gran trabajo del apóstol Pablo. Pero ¿cómo lo logró, hermanos? ¿Cómo logró hacer este grande éxito para la gloria y la honra de nuestro Dios? Primero, el apóstol Pablo, hermanos, lo logró con trabajo en equipo. Lo logró con trabajo en equipo. Fíjese bien, vamos a regresar al capítulo 13, pero ahora vamos a dar lectura al contexto de lo que leíamos, o sea, al versículo 1 al 3, perdón. Fíjese bien, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, una iglesia local, hermanos, como esta en la que estamos hoy, había profetas y había maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Mostrando esto al Señor, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartarme ¿a quién? A Bernabé. ¿Y a quién? Y a Saulo. ¿Para qué? Para el trabajo, hermanos, para la obra a lo cual se los ha llamado, hermanos. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Inmediatamente, hermanos, lo primero que podemos mirar, hermanos, respecto al trabajo del apóstol Pablo es ciertamente que no podía trabajar solo. No se puede trabajar solo, hermanos. Yo no sé, mis hermanos, colegas, ministros de la iglesia del Señor que iniciaron la obra, hermanos, desde nada. No iniciaron solos, hermanos, iniciaron con su familia. Y hasta mi esposa me decía a mí, ¿verdad? Cuando iniciamos la obra allá en Suazo: oye, ya cámbiale de tema, siempre el mismo. Luego le traías el tema, hermanos, de generación de víboras. Oye, espérame, ¿verdad? Pues ¿cómo? No podemos trabajar solos. Pablo, hermanos, el Espíritu Santo, recuerden lo que dijimos al principio, el trabajo estaba en la mente y en el corazón de nuestro Dios. Iba a ser ejecutado por el apóstol Pablo, hermanos, pero iba a ser movido, hermanos. ¿Por qué? Iba a ser trabajado. ¿Por qué? ¿Solo por Pablo? No, Señor. Dice que el Espíritu Santo apartó ¿a quién? A Bernabé y a Saulo, hermanos, para que trabajasen con la iglesia, hermanos. Y se fueron a trabajar con la iglesia. Y navegaron, dice el verso 4, ¿hacia dónde? Hacia Chipre. El apóstol Pablo, hermanos, logró su trabajo extraordinario con un trabajo en equipo. ¿Qué es trabajar en equipo, hermanos? Yo siempre le digo a los hermanos donde ministramos, yo soy bien preguntón, hermanos. Lo bueno que a mí no me preguntan, ¿verdad? Yo no sé por qué, pero no me preguntan. Vamos a preguntar entonces a la Escritura, vamos a indagar qué es el trabajo en equipo. ¿Qué quiero dar a entender en esta tarde, hermanos, con trabajar en equipo?
¿Sabe lo que es trabajar en equipo, hermanos? Lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Vamos a ver, hermanos, por favor, abramos nuestras Biblias. Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Dice la Escritura de la siguiente manera: mas no ruego solamente por estos. ¿Por quiénes, hermano? Por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí. ¿Quiénes son? Nosotros, hermanos. Está en tiempo futuro, o sea, hoy, en nuestro tiempo presente. Por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles. Verso 21. Para que todos, ¿quiénes? Los hijos de Dios, quienes pertenecemos al cuerpo de Cristo, seamos, ¿qué, hermanos? Uno. ¿Como quién? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean. Fíjese bien, hermanos, en nuestro idioma, en el español, las palabras no tienen tanta importancia, hermanos, como en el idioma griego. Es por eso que es tan rico, hermanos, y tan poderoso poder profundizarnos, hermanos, en las ideas griegas. Recuerde que la Biblia, hermanos, en el contexto original se escribió en griego. Fíjese lo que dice ahí, que también ellos sean uno. La palabra sean, conjugándolo con la palabra uno en el idioma griego, hermanos, significa una fusión. Quienes han trabajado en fundición, hermanos, quienes son plomeros, entienden tal cosa. ¿Por qué? Porque el estaño se funde, hermanos, ¿con qué? Con el cobre. Quienes han trabajado, hermanos, en la metalurgia o en la siderurgia entienden que ¿qué es fusionar, hermanos? Bueno, y dijo un hermano, pero estamos hablando de el equipo. Bueno, porque la palabra equipo, hermanos, es sinónimo de la palabra unidad. La palabra equipo es sinónimo de la palabra unidad, hermanos. Y con tristeza lo digo hoy. En el siglo XXI, hermanos, la iglesia del Señor no está unida. Yo no sé, hermanos, yo tengo mucho tiempo que salí de aquí, pero podemos testificar del área donde laboramos. No hay unidad. No está la unidad, hermanos. Y al no existir la unidad, lamentablemente lo tendríamos que decir con lágrimas en nuestros ojos. Estamos, hermanos, diciendo que la oración de nuestro Señor Jesucristo dirigida a su Padre Celestial en el capítulo 17 es una oración ineficaz, hermanos. Es una oración que no tiene contestación de parte de Dios. Pero también debemos de recordar que el mismo Señor Jesucristo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis descanso para vuestras almas. La unidad, hermanos, tenemos que buscarla entre los miembros del Señor para que podamos hacer cumplimiento, hermanos, a las palabras de Cristo, hermanos, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Todos, aún los niños de kinder, no necesitan saber, hermanos, álgebra y quién sabe qué tantas cosas para saber realmente qué significa la palabra unidad. La palabra unidad, ¿qué es? Uno, hermanos. El trabajo del apóstol Pablo lo logró, hermanos, bajo la unidad, no bajo la desunidad, no bajo la división. Ciertamente, hermanos, la labor de la iglesia local, la iglesia de este lugar, de esta comunidad, hermanos, aquí en La Libertad, su responsabilidad de ella, así como la iglesia, hermanos, en cualquier parte donde está de una manera local, tiene la responsabilidad de edificar a sus miembros. No va a venir, hermanos, otra congregación, ¿verdad? No van a venir los hermanos de Sal a edificar a la iglesia en este lugar. No va a venir la iglesia, hermanos, de Sal a este lugar a trabajar en la benevolencia o en el evangelismo. Nota, no puedes intervenir, hermanos, cuando no eres llamado. Pero la unidad se basa, hermanos, cuando tenemos la misma mente y el mismo sentir. Hermano, te invito a que vayas conmigo a la congregación donde estoy trabajando y hagamos equipo. Y vayamos, hermanos, a sitiar, a conquistar lo conquistado. Esta colonia se encuentra conquistada, hermanos, ¿sí?
Y se encuentra conquistada por Satanás, hermanos, y sus demonios. Y nosotros necesitamos, hermanos, ir, así como se le fue encomendado a quien, a Josué. Josué se le había encomendado, hermanos, conquistar la ciudad. Una ciudad, hermanos, que ya había sido conquistada. Y que no solo eso, hermanos, sino que estaba amurallada. Bueno, el trabajo en equipo es más sencillo, hermanos. El trabajo en equipo, la carga es menor. Y todos juntos, hermanos, trabajando para la gloria de nuestro Dios, podemos derribar, hermanos, cualquier muralla existente sobre la faz de la tierra, hermanos. ¿Cree usted esto? Tenemos fe, hermanos, de que podemos mover montañas, de que la unidad, como comúnmente dicen, la unidad hace la fuerza. Claro, hermanos, se puede. Pero necesitamos restaurar, hermanos, los parámetros de la iglesia del primer siglo. Necesitamos regresar, hermanos, a la iglesia del primer siglo. Estamos estudiando, hermanos, analizando la vida, la historia del trabajo del apóstol Pablo, el cual siempre fue, hermanos, en equipo. Usted y yo dimos lectura al capítulo 13, verso 4, hermanos, en adelante, y vimos que cada vez se unía más personas. ¿A quién? A nuestro hermano Pablo. Pero así también, hermanos, cuando se viene la unidad, cuando queremos unirnos, Satanás, hermanos, va a querer hacer estragos en la vida, en el ministerio de todos nosotros. ¿Sí? Y lo va a querer hacer muy fuerte, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que hoy hay el problema, y lo hemos notado por lo siguiente, y lo he mencionado en varias ocasiones, hermanos, en lugares donde hemos estado. Los evangelistas se están extinguiendo, hermanos. Ah, caray. Sí. Sí. Tenemos la bendición, hermanos, de poder trabajar con los hermanos de Wichita Falls, allá, hermanos, en Estados Unidos. Y enviamos material, hermanos, a muchas partes de la República. Y usted sabe, hermanos, que cuando enviamos material, forzosamente necesitamos pedir evidencias en el que se está usando el material. El 95% de los hermanos que han recibido material nos han enviado fotos, hermanos, con el material en la bodega, recibiéndolo, o simplemente en el folletero. Se les escribe, hermanos, pidiéndoles de favor que envíen unas fotografías utilizando el material. Y, hermano, no tenemos todavía proyecto evangelístico. ¿Por qué? No hay ahorita programa evangelístico. Programa no hay, no hay. Entonces, ¿cuál es la visión? Ahorita al último vamos a hablar de esto. ¿Cuál es la visión, misión y objetivo de la iglesia? ¿Será solamente venir a edificarnos, hermanos? ¿Hablar de la benevolencia? No. La gran comisión es ir y predicar, hermanos. ¿A quiénes? ¿Solamente a nosotros? Pero lo vamos a lograr cuando el trabajo sea en equipo, hermanos. En equipo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos salido a evangelizar un grupo grande, hermanos? Grande de cristianos que están desparramando, hermanos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, puro, santo, sin mancha. Muy pocas veces lo hemos hecho. Pero lo más triste de la situación, hermanos, que estamos viviendo el día de hoy en la iglesia del Señor, hermanos, hablando del trabajo en equipo, hablando de la unidad, es que Satanás ha hecho estragos, hermanos. Satanás ha hecho estragos en la vida y en los corazones y en las congregaciones, hermanos, a través de la mutilación del cuerpo de Cristo. En la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, hermanos, se ha contabilizado un aproximado de 50 congregaciones. Y cuando decimos esta cifra decimos, wow, hermano, nada que ver a las que hay en la Huasteca. En la Huasteca Potosina hay 100 congregaciones, hermano. Y decimos, wow, 100 congregaciones. Monterrey y el área metropolitana 50. Y decimos, qué grande es la obra de Dios. ¿Cómo hemos crecido, hermano? Y hasta decimos amén. Pero uno de los estragos, hermanos, en el trabajo en equipo que ha hecho Satanás es la división.
La mayor parte de las congregaciones, hermanos, en la ciudad de Monterrey han sido, hermanos, división. Ha sido la mutilación del cuerpo de Cristo. Eso no es trabajo en equipo. La división, hermanos, siempre fue censurada. ¿Por quién? Por el apóstol Pablo. Siempre fue censurada. No podemos, hermanos, destapar un hoyo. ¿Para qué? Para luego tapar otro. No podemos quitar una banca para que esa banca se vaya para allá. ¿Para qué? Hay que reunirnos aquí. No tiene caso que se vaya. Pero ¿cuál es la mente? La mente del hombre divisionista es la sabiduría humana, hermanos, dice Pablo a los Corintios. Mire, vaya conmigo a la primera carta que escribe Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante, hermanos. Hace algunos años atrás, hermanos, estábamos analizando también, antes de dar lectura a estos versículos, se estaba analizando, hermanos, el número de congregaciones en la ciudad de Matamoros y el número de miembros de unos años atrás y de la actualidad. Y decía, bueno, ahora somos más congregaciones, hermano. Sí, pero seguimos siendo los mismos cristianos. ¿Cómo está esto? Bueno, hace 5 años éramos 500, por así decirlo, hermano. Y hoy somos más congregaciones, pero seguimos siendo los mismos 500. ¿Dónde está el crecimiento, hermano? No hay crecimiento. A eso se le llama división y está censurado por parte de Pablo. Pablo, hermano, siempre condenó, siempre censuró la división. Y hoy estamos apapachando, hermanos, a quienes dividen el cuerpo de Cristo. Estamos apapachando, hermanos, a quienes no quieren trabajar en equipo. Y hasta los recibimos y les decimos, hermano, pásele, predíquenos la palabra, enséñenos de Cristo. No, hermanos, Pablo nunca permitió tan cosa. Miren lo que dice la Escritura. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estés perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El problema en Corinto, hermanos, era la sabiduría humana. El capítulo 1 y capítulo 2, hermanos, el apóstol Pablo inmediatamente ataca este problema de fondo. La sabiduría de los hombres. Hoy es más grande un predicador que ha estudiado teología, que es graduado de la universidad, hermanos, allá de Cercir, Kansas, teología, que un predicador laico. Y dijo un hermano en el sur, allá, hermanos, allá en Yucatán, ¿qué es eso, hermano, de laico? Un predicador laico es más un predicador que psicólogo, que un predicador que no tuvo ni kinder, hermano. Sí, que no tuvo escuela. Eso es lamentable, porque en la iglesia en Corinto, hermanos, estaba pasando el problema de que la sabiduría de los hombres, los títulos humanos, los estaban llevando, hermanos, a perder la razón, y estaban partiendo, estaban mutilando, estaban poniendo, hermanos, en muchos pedazos el cuerpo de Cristo. Es por eso que Pablo censura y condena la división. Miren lo que dice ahora, hermanos, la Escritura. Tito capítulo 3, versículo 10 al 11. En el trabajo del apóstol Pablo, hermanos, jamás encontrará los trabajos en los cuales se mutilara el cuerpo de Cristo. El trabajo de Pablo, hermanos, se logró con trabajo en equipo, no bajo la división, sino bajo la unidad. Y Pablo dice, hermanos, en la carta que le escribe a nuestro hermano Tito, en el capítulo 3, versículo 10 al 11, para quienes nos gusta apapachar a los divisionistas: el hombre que causa división, ¿después de qué? ¿Qué hay que hacer? Deséchalo, hermano. Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hace poco me hicieron una pregunta, hermanos, y dijo un hermano: ¿y si se arrepiente, hermanos? Y yo le contesté con otra pregunta: ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos?
es el cambio de vida, cambio de mente. Es volver en sí, hermanos, como el hijo pródigo. El hijo pródigo, hermanos, es el mejor ejemplo sublime, hermanos, ¿de qué? Del arrepentimiento. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Número 1, volvió en sí. ¿Qué tiene que hacer el divisionista? Volver en sí, reconocer su error, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a la iglesia que dividió. Pero ¿qué más? Porque ya pidió perdón, hermanos, sí. ¿Qué más? ¿Qué más hizo el hijo pródigo? Volvió en sí y dijo, me levantaré. ¿Qué más? E iré. ¿Con quién? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué significa, hermanos? Que el divisionista tiene que salirse de ese lugar de donde se llevó miembros de ese lugar. Se tiene que salir de ese lugar, hermanos. Ese es el arrepentimiento. Tiene que volver en sí y tiene que regresar al lugar de donde salió. ¿Es difícil? Claro, pero nada imposible. El trabajo en equipo, hermanos, el trabajo bajo la unidad sí se puede lograr. No hay nada imposible. Nada imposible, hermanos, ¿para quién? Para nuestro Dios. Pero para lograr, hermanos, el trabajo en equipo hay que hacer lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo era un grande hombre, hermanos, que hoy diríamos un grande académico. Una persona estudiada, hermanos, en las mejores universidades de aquel entonces. Estudiado ante los pies, hermanos, del excelentísimo rabino de aquel tiempo, Gamaliel. Adinerado el hombre, con una reputación familiar, hermanos, de fariseos. Hebreo de hebreos, dijo él. En cuanto a la ley, se los llevaba a todos, hermanos. Pero dijo Pablo, todo lo tengo por basura. La basura, ¿dónde se deposita, hermanos? La basura, ¿dónde se pone? Así que, hermanos, los títulos, los nombramientos, los cargos son basura. El nombramiento y los cargos no nos van a permitir unirnos, hermanos. Porque mire lo que ha sucedido. Si yo tuviera una gran titulación, si yo tuviera, hermanos, un gran doctorado en lo que usted quiera, y vamos a hacer un grupito, hermanos, aquí, porque queremos construir un localito aquí. De ese grupito hay esta persona, me pongo como ejemplo yo, que es el gran académico, tiene doctorado, maestría, y viene uno que es obrero, otro policía, viene un ingeniero, un arquitecto. Hay diferentes mentes, diferentes estatus sociales o económicos, pero no hay madurez. El que tiene mayor capacidad elemental, hermanos, por sus estudios, ese va a querer ser el jefe, va a querer ser el mandamás, y no va a poder lograrse la unidad. Pero fíjese, los 40 escritores de las Sagradas Escrituras así lo eran, hermanos. Fueron personas humildes, reyes, coperos, etcétera. Y lograron la unificación, hermanos. Lograron una misma mente y lograron un mismo parecer. ¿Por qué? Porque llegaron a la estatura, hermanos, en el momento en el que llegaron a esa madurez, llegaron a una madurez plena, que hicieron lo mismo que el apóstol Pablo. Todo lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Todo. Los nombramientos, los títulos, la economía, todo lo tengo por basura. Hay que trabajar, hermanos, en equipo. Es algo en lo que la iglesia, hermanos, necesita trabajar en todas partes. De que tengamos responsabilidad como lo tuvo Pablo. Y no crea que el apóstol Pablo era un predicador sostenido por una iglesia, hermano, que aunque sí recibía ayuda por otras iglesias, pero las ayudas tardaban mucho tiempo. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, viaja a la ciudad de Corinto, su propósito no era establecer. Si ha estudiado usted la carta a los Corintios, se dará cuenta que no era el propósito de Pablo establecer la iglesia en Corinto, hermanos. Su propósito de él era viajar para trabajar. Trabajaba en hacer tiendas, hermano. Tenía que sostenerse, tenía que comer. Y lo bueno que no tenía familia, porque la esposa come bastante, hermano. Y no se digan los hijos. Los hijos se quieren comer a la mamá, y la mamá, pues ¿a quién cree que se va a comer? Pues al papá, hermanos.
Pablo tenía que sostenerse, hermanos. ¿Cuánto costaban sus viajes? ¿Quién se los pagaba? ¿Cuánto costaba su vestimenta, hermanos? Su alimentación. Bueno, él fue a la ciudad de Corinto, hermanos. ¿Para qué? Para trabajar. Pero nunca puso el obstáculo de decir, voy, es que, hermano, yo tengo que viajar, hermano, voy a tal ciudad. Perdón, y allá no me voy a poder reunir. El apóstol Pablo buscó la sinagoga, hermanos. Si usted estudia la historia en el libro de los Hechos, de cuando llegó a la ciudad de Corinto, buscó la sinagoga. Según se cree, hermanos, que al primer hombre que le predicó el evangelio fue a Sóstenes, el principal de la sinagoga. Aprovechó la oportunidad. Se dio el tiempo, hermanos. Porque a veces la excusa para trabajar en equipo es: no tengo tiempo, hermano. No tengo tiempo, hermano. Y luego a las 2 de la mañana te metes a Facebook y ahí está el hermano. ¿Qué pasó? Pues no, que no tiene tiempo. 2 de la mañana, hermano, ahí en Facebook. Pues por eso se levanta bien tarde, dijo aquel, ¿va? No, hermano, es que el trabajo, no hay excusas para nuestro Dios. Las excusas no valen delante de nuestro Padre. Pablo, hermanos, y no eran sus, aunque aquí utiliza la palabra ayudante, en el griego, hermanos, utiliza la palabra misma para hablar de los diáconos. Un servidor. No, este es mi ayudante. Y dijo el otro, sí, es mi monaguillo. No, ¿cuál monaguillo? Somos iguales delante de Dios, hermanos. Pablo, hermanos, siempre hizo ese trabajo tan maravilloso, tan magnífico en equipo. Pero debe de acordarse usted también que dentro de su trabajo que él trataba de hacer en equipo, tuvo problemas con uno. Y ese uno dijo, bueno, ¿no quieres trabajar? Bueno, no podemos hacer más, hermanos. No podemos hacer más. ¿Cuántas veces los predicadores nos pasa como a los maestros, hermanos, en las escuelas? Sí. Lo malo es que nosotros no tenemos sindicato, hermanos. Voy a proponerle al hermano Robles que hagamos uno. Sindicato de los predicadores. ¿Por qué? Estábamos en la escuela de mi niño, hermanos, y me decía uno de los prefectos, señor, me decía, todos los maestros estamos hechos queso, hermano. ¿Cómo que hechos queso? Sí, no. Uno tiene hipertensión. ¿Por qué? Todos, la mayoría. ¿Por qué? Porque viera la juventud. Ya no les podemos decir nada. Porque apenas le digo, siéntate bien, y ya va y me acusa ya con secretaría. Y me quieren correr. Iban con derechos humanos y me quiere correr derechos humanos porque estoy maltratando a los jóvenes. Ciertamente derechos humanos ha hecho parásitos, hermanos, sí. Pero palabras sabias de un hombre, de una escuela, hermanos, es: el niño no quiere trabajar, el niño no quiere, déjalo. ¿Quién va a tener consecuencias graves? ¿Él o yo? Él, yo ya estudié, yo ya estoy ganando lo que estoy ganando, estoy haciendo mi vida. El niño no quiere hacer nada, déjalo, ignóralo. Hermanos, se va a oír feo lo que le voy a decir, pero también hay cristianos que buscan los derechos humanos, hermano. ¿Cómo que los derechos humanos? No más falta que nos metan a la cárcel, hermano. ¿Te fijaste, hermano? Hombre, hermano, toda la predicación me la aventó a mí. No, hombre, hermano, me descalabró toda la cabeza feo. Y uno se queda, no, hermano, o sea, nosotros predicamos todo el consejo de Dios. No, ya no voy a ir porque la hermana dirá, no. ¿Por qué no mira a sus hijos? El predicador por eso a veces, hermanos, se enferma. El predicador a veces por eso, hermanos, hasta tiene, dicen los psicólogos, ¿verdad? Los que saben que tienen depresión. Están deprimidos, aparte de gordos, ¿verdad? Están deprimidos, hermano. ¿Por qué? Porque tratamos de trabajar en equipo. ¿Y qué pasa? Hermanos, vamos a juntarnos mañana. ¿A qué horas, hermano? A las 11. ¿Tan temprano, hermano? No, mañana es sábado. ¿Y luego? No, los sábados me levanto hasta las 12, 1. No hay, hermanos, el deseo de trabajar para Dios. Somos una congregación de 100, de 200, y llegan a trabajar solamente 5. ¿Tanto, hermano? Sí. 5, hermanos. Pero de esos 5, uno llevaba su celular y se sentó y... Hermano, vamos a sellar los folletos. Ahorita voy tomando las fotos. Estás perdiendo el tiempo, hermano.
Ciertamente se está perdiendo el tiempo. Entonces hay que lograr este trabajo en equipo, hermanos, en unidad, en unificación. Y número 2, porque el tiempo se va rápido, hermanos. Número 2, el trabajo del apóstol Pablo no solamente se logró en equipo, se logró, hermanos, con algo que también nos está faltando. ¿Se atrevería usted a ir a predicar mañana en la tarde, hermanos, a Real de 14? ¿Quién levanta la mano y va? Yo los llevo. El trabajo del apóstol Pablo, hermanos, se logró con un gran valor, no con cobardía, hermanos. Pablo habla de aquel espíritu, hermanos, en la segunda carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, hermanos, y dice el apóstol: porque Dios no nos ha otorgado, hermanos, no nos ha dotado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué, hermanos? De poder. De poder, hermanos. Y algo que siempre se nos olvida, la siguiente frase: y de dominio propio. Hay que dominar la carne, hermanos. Yo sé que la almohada está bien rica, ¿verdad? Está bien rica la almohada los domingos, hermanos. Bien rica la almohada. Sabrosa, ¿verdad? Porque no nos queremos levantar. Pero más sabrosa es la palabra de Dios. Deseables son más que el oro, hermanos, dice la Escritura, estas palabras de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, el trabajo de Pablo se logró con valor. Y él nos dice, nos hace mella, nos invita, hermanos, el espíritu que Dios nos ha dotado no es cualquier espíritu, es el espíritu de Dios, el cual nos ha sellado, hermanos, con ese poder. Y el apóstol utiliza la palabra griega dunamis, hermanos, que significa o quiere dar a entender dinamita, que tumba, hermanos, que rompe todo lo más duro del ser. Vamos, hermanos, vamos a lograr ese gran trabajo en este año 2018. Que las iglesias del Señor en San Luis Potosí, hermanos, que en San Luis Potosí sea el ejemplo para muchas congregaciones de más de 50, 60, 70, 80 y muchos años más, hermanos. Qué gran tristeza es, hermanos, mirar congregaciones, hermanos, de 60 años, 70 años trabajando. Conocimos una en el sur de México y no hay ancianos y no hay diáconos. Tenemos que hacer este trabajo, hermanos, con valor. Una de las tantas evidencias, hermanos, de su gran valor de Pablo en ese trabajo fue ahí en Atenas. Vea lo que dice Hechos capítulo 17. Hermanos, ir a la ciudad de Atenas no era para ir a turistear, y menos del lado espiritual. Miren lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 17. El apóstol Pablo se llenaba de valentía, hermanos. No importaba si perdiese la vida, si fuese apedreado, si fuese maltratado. En Hechos 17, 16, hermanos, dice la Escritura: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se tomaba una coca bien fría y unas papitas y se metía a su Facebook. Ah, caray, es que esta es la versión que traigo, hermanos. No estaba haciendo eso el apóstol Pablo, hermanos. Hermano, ahorita vengo, espérenme. Y se oye el león, hermano. El apóstol Pablo estaba esperando ¿a quién? El versículo 15 dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él. Pablo estaba esperando a Silas y estaba esperando a Timoteo, hermanos. Y dice ahí la Escritura: su espíritu se ¿qué? ¿Qué significa esa palabra, hermanos? El espíritu se enardecía. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros en el mes de diciembre, hermanos? Ah, sí, está bien rica los tamales, pozole. No estoy hablando de comida, hermanos. ¿Qué significa la palabra enardecía? La palabra enardecía, hermanos, significa, según el término griego, irritar, enojar. Muy contrariado, hermanos. Estaba en la ciudad de Atenas esperando a sus colaboradores para trabajar en equipo, y miraba la ciudad, hermanos, cómo estaba siendo entregada ¿a qué? A la idolatría. ¿Y qué hizo? Mundanos. Que caiga fuego del cielo y se los acabe a todos. Mira, ¿te fijas? No, hombre, estos mundanos, paganos,
Dijo eso, hermanos, Pablo. Miren lo que dice el verso 17. Así que discutía. Y dice hoy, hermanos, por ahí dicen algunos que hoy no es válido discutir ningún tema de la Escritura. Pablo se llenaba de valor, hermanos. Se llenaba de valor. Y fue, ¿a dónde? A la sinagoga, donde estaba, hermanos, ¿qué? Diríamos hoy, la mera mata. Y dice que discutía, hermanos, con los judíos, con los piadosos. ¿En dónde también? En la plaza, hermanos. Cada día, con los que concurrían. Allá en Suazo, hermanos, hay ocasiones que los días lunes salimos. Bueno, nosotros todavía estábamos un poquito más atrasaditos, ¿verdad? Porque hoy veo que la bocina no tiene cables, hermano. Y diría un hermano, oye, eso es del demonio, mira cómo se oye. Bueno, nosotros compramos una bocinita y compramos una plantita de luz y nos la llevamos y nos ponemos en una entrada de la colonia. Y una vez un hermano me dijo, hermanos, así, bueno, hermano, ¿usted a quién le predica ahí parado? No le predica a nadie, le está predicando al aire, está desperdiciando el tiempo. Y hay hermanos alrededor repartiendo literatura. Lo que Pablo hacía, hermanos, no era simplemente ir a cocorear, era discutir. Porque de antemano, hermanos, él se enojaba, estaba enardecido, conforme está escrito aquí, ¿verdad? Estaba muy irritado por toda la idolatría que había ahí. Y fue, y se enfrentó. Hay que enfrentarnos, hermanos, a estos retos. Hay que enfrentarnos. Vamos a la Alameda. Oye, que va a venir aquel, el de la banderita amarilla, y nos va a llevar a la cárcel. Que nos lleve, hermanos. Que traiga camiones y nos lleve a la cárcel. ¿No tiene fe usted que las cárceles serán abiertas? Igual como fue abierta la cárcel cuando Pedro estaba ahí. Sí, hermanos. Tenemos que tener ese valor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Y ese poder, hermanos, ese valor proviene de la mente de Dios al depositarlo, hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros. Pablo, hermanos, se atrevió a tal grado, de una manera tan táctica. Llegó, dice el versículo 18, que estaban ahí los filósofos, hermanos, los amantes de la sabiduría, quienes se comían los libros. Y dice que llegó con ellos, hermanos, y fue astuto. No llegó y les dijo, mundanos paganos se van a ir al infierno, ¿verdad? No, miró. ¿Y qué miró? Miró los... Bueno, ¿para qué decimos? Vamos aquí al centro, hermanos, ¿y qué vemos? Puros templos, ¿verdad? Óndale. Y el apóstol Pablo fue tan sagaz, hermanos, que lo que le dijo es, veo que sois muy religiosos y se van a ir al infierno todos. No, aunque estaba enardecido, hermanos, estaba enojado, les dijo, miren, veo que tienen un templo, que tienen ahí una insignia al Dios no conocido. Bueno, pues yo quiero tratar de hablarles de ese Dios. Tuvo, hermanos, estrategia para tratar de convencer a muchos. Hermanos, estaba en ese momento solo, esperando a sus colaboradores, 2 más. ¿Cuántos filósofos estaban ahí? ¿Cuántos hombres que podían matarlo, hermanos? ¿Cuántos hombres que podían llevarlo a la cárcel? Muchos lo hicieron. Lo llevaron a la cárcel, hermanos. Y aún su muerte, ¿por qué fue? Por predicar al Cristo crucificado. Recordemos, hermanos, que ese valor proviene de la mente de Dios, hermanos, y es depositada en el corazón de nosotros como creyentes. Dice la Escritura, para terminar este punto número 1 y concluir, hermanos, en el punto número 2, y concluir en esta hora. Dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, hermanos, lo siguiente, referente a la depositación que hace nuestro Dios, el depósito que Dios hace, hermanos, en nuestros corazones, de esa valentía, de ese valor, que no debe esconderse, hermanos, en nuestras vidas. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Dice la palabra, hermanos, de la siguiente manera. Capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y estuve entre vosotros. Mire cómo estaba Pablo, hermanos. Pablo estuvo con debilidad. ¿Cómo? Estaba solo físicamente, porque espiritualmente Dios estaba con él. Y tenía temor. ¿Ya ve? Pablo no era un superhombre, hermanos. No era Superman, ni super nadie, hermanos. Era un hombre igual que usted y que yo. Y tenía temor.
que hasta probablemente, hermanos, las piernillas le temblaban. Como cuando predicamos la primera vez, hermanos. Mire este púlpito que está aquí. Si hablara, hermanos, no, hombre. Las piernillas nos temblaban, hermanos, cuando era la primera vez que predicábamos la palabra de Dios públicamente. La primera vez que prediqué, hermanos, en una campaña con más de 300 miembros, hace ya algunos años atrás, en la ciudad de Baja California. El púlpito estaba grandote. Les dije a los hermanos, pues qué bueno que pusieron un púlpito grandote, porque así no se me ve el temblar de mis pies. Pablo tenía temor, hermanos. Y no solo eso, también temblor. Verso 4. Pero fíjese bien, a pesar de todo eso, ni su palabra. Cuando dice la escritura aquí, hermanos, ni mi palabra, no se refiere en sí a la escritura. Según el término griego se refiere a la vida de Pablo, hermanos, ni su vida, ni la predicación, ahora sí, ¿verdad? El evangelio de Cristo fue con palabras persuasivas de ¿qué, hermanos? De humana sabiduría. No vamos a convencer a la gente por traerles una despensa, hermanos, o invitarlos a un campamento para que se queden ahí. Claro que no. Dice Pablo que él no persuadió a la gente con palabras humanas, sino que, ¿con qué, hermanos? Con demostración del Espíritu Santo. La palabra demostración quiere decir, hermanos, que puso en actividad el Espíritu de Dios. Carnalmente tenía temor, carnalmente temblaba, hermanos. Dicen que era chaparrito, que tenía una enfermedad en los ojos. Estaba solo por completo esperando a sus colaboradores. Pero dijo, mis palabras no los van a persuadir. Palabras de sabiduría humana, no. Es el Espíritu de Dios el que va a hacer, hermanos, que la gente que está aquí alrededor crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. No son tus palabras, hermanos. No son tus dichos ni los míos. No son tu escuela de predicación en la que hayas estudiado. Es el Espíritu de Dios que va a compungir los corazones. Esa es la sabiduría de lo alto. Y por último, hermanos, para concluir, el trabajo del apóstol Pablo, hermanos, lo logró no solamente con trabajo en equipo, no solamente con valor, sino que lo logró, hermanos, con misión, con una visión, con visión y objetivo. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la misión, hermanos, que tenía encomendada el apóstol Pablo? Usted lo puede corroborar debido al tiempo. En Hechos capítulo 9, versículo 15, hermanos, le es dicho a Ananías, ve, porque este es instrumento escogido. ¿Para qué? Para que le predique a los reyes y a los gentiles también, hermanos. Esa era la misión. ¿De quién? De Pablo. La mayoría de las empresas, hermanos, tienen catálogos en sus entradas y tienen tal política de calidad, tienen visión, misión y objetivo. ¿Cuál es la misión, hermanos, de la Iglesia de Cristo en sus 17 años aquí en La Libertad? ¿Cuál es la misión de la Iglesia de Cristo en San Luis Potosí? ¿Cuál es la misión, hermanos, de toda la iglesia sobre la faz de la tierra? La misión es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. No dice ir y robarte miembros, jamás. No es correcto, hermanos, venir y lanzar las redes a la pecera. No es correcto lanzar las redes a la pecera. No, hay que lanzar las redes al mar. El mar es el mundo, porque los de la pecera ya están en un lugar seguro. ¿Cuál es la visión, hermanos, de Pablo? ¿Cuál es la visión? 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Simplemente el apóstol Pablo, hermanos, te hace mella a lo que nuestro Dios quiere, porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Esa era la visión del apóstol Pablo, que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿No será esta la misma visión de nosotros, hermanos? ¿No nos gustaría que nuestra madre, que nuestro padre, que nuestros primos, que nuestros hermanos, que toda nuestra familia, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo, hermanos, vinieran a los pies del Señor? Esa es la visión, hermanos. Esa es la visión de los niños. ¿Cómo que de los niños? No cantan ese corito de quiero ver, y te dicen a todo mundo, hasta el perro, hermanos, que lo quieren ver allá. A todos quieren ver allá. Al Chapo, quiero ver al Chapo allá también, hermanos. ¿Por qué no? ¿Qué tal si el día de mañana le predican allá?
Sí, como el descuartizador. ¿Sabía usted que era hermano en Cristo? Y dijo un hermano americano, imagínese, hermano, en el día del juicio, que nos presenten a nuestro hermano el descuartizador. ¿No le va a dar miedo? Bueno, a él lo bautizaron, hermano, y fue miembro de la iglesia de Cristo, en la cárcel, ¿verdad? Pero fue miembro de la iglesia del Señor. El apóstol Pablo logró, hermano, su trabajo con objetivo, con misión, visión y objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. Le dijo Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe, porque yo ya estoy para qué, hermanos. Yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado, fíjese, hermano, he peleado la buena batalla, he guardado. Y dice, voy pues ¿a dónde? ¿A recibir qué, hermanos? ¿Qué va a recibir Pablo? El premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ese es el objetivo de todo cristiano, hermanos. Pelear la buena batalla. Ya la peleamos, porque esa fue nuestra visión y fue nuestra misión. Pero ahora tenemos en mente de que vamos, hermanos, a recibir la corona de la vida, que vamos a recibir el premio, que vamos a recibir el galardón. Pero, hermano, por favor, ¿cómo queremos recibir la paga si no hemos trabajado? ¿Acaso es eso justo? Claro que no, hermanos. Y Dios es un Dios justo. Concluimos en esta hora la palabra mágica que nos gusta a todos. Conclusión. Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Para lograr esta visión y este objetivo, necesitamos vencer lo siguiente, hermanos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Fíjate bien, hermano. Que prediques la palabra. No que te distraigas. No que andes ahí haciéndole al cristianito, hermanos, o a la iglesita. Que prediques la palabra. No que regales despensas para comprar, hermanos, como los partidos políticos. No somos el PRIAN, hermanos. Somos de Cristo. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Somos cristianos las 24 horas, hermanos. Redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Toda paciencia y doctrina. No deje al lado la doctrina, hermanos. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, fíjese bien, se amontonarán maestros, sabios, didáscalos, ¿conforme a qué? A sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, amado hermano, en esta tarde, sé sobrio en todo, hermano. Soporta las aflicciones. Haz obra. Se están extinguiendo, hermanos. Necesitamos evangelistas. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple tu obligación. Cumple tu compromiso. Y cuando digo tú, me estoy incluyendo yo, hermanos. Hay que cumplir nuestro compromiso. Pablo logró, hermanos, el gran éxito en su trabajo simplemente, hermanos, porque predicó ¿qué? La palabra. No hizo cosas usurpando la predicación. Porque hoy decimos, hermano, los jóvenes no se quieren convertir a Cristo, ¿qué les damos? Y dijo uno allá en Houston, pues tráete a Shakira, hermano. ¿Para qué? Pues para que les cante. Y luego a la mitad le paramos ahí el canterío y les predicamos. Eso no, hermanos. Dice Pablo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No necesitamos comprar almas, hermanos. No necesitamos decir a los jóvenes, porque a veces pasa, hermanos, y no lo podremos negar. Ahora que fue la nacional en Veracruz, muchos jóvenes regresaron, hermanos, regresaron tristes. ¿Por qué? Porque decían, hermano, muchos jóvenes se fueron al puerto. A la hora de la predicación andaban en vacaciones. Andaban allá. ¿Sí? Sí, hermano. ¿Para qué vamos entonces? No hay que hacer cosas, hermanos, de antemano, más que predicar la palabra. ¿Para qué vamos a hacer cosas, hermanos, que queramos atraer a la gente? Mire, la atracción al pescadito. Dirían los pescadores, el cebo, hermanos, que hay que ponerle en el anzuelo. ¿Qué es?
La Shakira, ¿cómo que Shakira, hermanos? La palabra, hermanos, la palabra de nuestro Dios. No hay que quitar la palabra. Todo tiempo y fuera de tiempo. No importa que los jóvenes nos digan, ay, hermano, usted tuvo pura predica y pura predica. Dicen mis niños, hermanos, ya como están jóvenes, a veces les llamas la atención con la escritura y te dicen, oye, pa, hasta por eso sacas la Biblia. Sí, porque es nuestra vida, hermanos. Es nuestra vida. Así que, amados hermanos, la invitación en esta tarde es a todos, hermanos, porque este tema es un tema que nos hace reflexionar, que nos anima, que nos insta, que nos llama, hermanos, ¿a qué? A trabajar. Olvídese de la canción, no voy a trabajar. No, quítela de su mente, hermanos. Hay que resetearla de la mente. Porque Pablo dijo, el que no trabaje y el que no va a trabajar espiritualmente no va a recibir la corona de la vida y no va a recibir, hermanos, esas grandes bendiciones de nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra. Hay un canto de invitación. Tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Diré que no hay tribulación.